Y la sesión del día de hoy trata sobre la presentación en la que se den a conocer los tipos de gráficos y su función en el análisis de datos. Veamos cuál es la agenda para el día de hoy. Primero, saludo y bienvenida. Introducción. Permítame en un momento que me parece haber escuchado. No sé, vamos a ver, reviso un momento. Ah, no, vamos a ver. Ah, no, pero sí puede entrar de una vez, listo. Entonces ya estamos. Regreso a la presentación y continúo con la agenda del día de hoy. Entonces tenemos saludo, bienvenida. Introducción. 3, evidencia por entregar. Chequeo. 5, tipos de gráfico. 6, conclusión. Y 7, espacio para preguntas. Listo, buenas noches, ya un cordial saludo. La introducción. En el mundo del análisis de datos, los gráficos juegan un papel fundamental al transformar números en representaciones visuales, comprensibles. Nos permiten identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables, facilitando la interpretación y la toma de decisiones. El gráfico tiene un propósito único en el procesamiento y exploración de datos, ayudando a comprender mejor la información y facilitar la toma de decisiones basada en datos. La evidencia por entregar, ¿qué es? Aquí en evidencia del conocimiento tenemos que es la presentación en la que se dan a conocer los diferentes tipos de gráficos y su función en el análisis de datos. O sea, ya sabemos que es una presentación la que se va a realizar donde se van a mostrar. Ahorita seguimos viendo a ver qué más nos dicen respecto a la forma en que se debe presentar esta evidencia, que ya sabemos que es una presentación. Listo, tenemos aquí dentro de la lista de chequeos, dice, explica los gráficos más importantes en el exploratorio de datos en Python. Y al lado derecho, en las observaciones, tiene el peso de cada una de estos ítems que estamos viendo. El segundo dice, cada diapositiva, entonces ya nos confirma ahí que es una presentación, porque de cada diapositiva tiene la imagen de un gráfico junto a la explicación, otro 25%. 3, generen mínimo 5 gráficos diferentes. Listo, otro 25%. Quinto, coloca en cada diapositiva el segmento del código que utilizó para generarlo. Pues ahí ya nos están diciendo que mínimo 5 tipos de gráficos y que debe llevar la gráfica y el código. Entonces, pues, ocurrir que al colocar el código y la gráfica quede todo como muy amontonado y no se pueda leer muy bien el código. Entonces, podría ser dos diapositivas, una en la que esté la imagen y otra en la que esté el código que genera esa imagen, para que no quede muy amontonado todo, la información y no se pueda diferenciar una de la otra. Sexto, incluya portada, introducción y conclusiones, 5%. Séptimo, y requisitos, extensión y formatos establecidos en la entrega del informe, otro 5%. Y octavo dice, la entrega la realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas por el instructor. Entonces ahí completamos el 100%. Luego tenemos aquí dentro de los tipos de gráficos, el primer tipo de gráfico nos hace referencia a un gráfico de líneas. Entonces, ¿qué tenemos? Dice que el gráfico de líneas es mostrar tendencias a lo largo del tiempo o datos continuos. Aquí dice ejemplo de gráfico con cuadrículas, y entonces las cuadrículas es como para que se pueda ver con más detalle por dónde cruza cada punto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos en el eje de las X3, el número 3, y va hasta en el eje de las Y hasta el 25. Bueno,
Veamos un ejemplo que nos diga, ocurre. Aquí dice que este gráfico de líneas tiene el precio mensual y en la parte, en las axisas están el mes, ¿cierto? 2024-03 y va hasta 2025-01. O sea, podríamos decir que es el último día de cada mes. Y en el eje de las Y está el precio de un producto. O sea, aquí vemos el precio del producto dependiendo de cada mes, de cada fin de mes. Por ejemplo, aquí inicia en enero con 50 pesos o $50, como se quiera. Al final de febrero está por debajo de 52, o sea, es más o menos 50. Y en marzo ya llega a como a 53, viendo los datos que están aquí al lado derecho en el eje, porque está por encima de 50. Y ya en el cuarto mes, o sea, al final del cuarto mes o empezando el quinto, ¿cierto? Porque sería enero, febrero, marzo, abril. Entonces sería, sí, puede ser al final de abril o al comienzo, porque más bien diría que al final, porque dice 2024-05. Entonces está por debajo de 52.5. O sea, el precio primero inicia en 50, se va incrementando y llega al tercer mes y luego, listo. Entonces, ahorita lo vemos con más detalle y nos dice que ahora tenemos el gráfico de evolución. Dice que el gráfico de evolución representa cambios en variables a lo largo del tiempo o el espacio o en el espacio. Python ofrece bibliotecas como Matplotlib y Seaborg y Plotly para crear estos gráficos de manera eficiente. También veremos eh, cada librería qué es lo que hace de esta presentación. Aquí tenemos el gráfico de evolución que muestra eh, como estaba anteriormente, solamente que ahora muestra aquí el área, ¿sí? También en el eje de las Y está el precio y en el eje de las axisas o X están los meses, el comienzo de cada mes. Y dice que ahí es el área bajo la curva. Ahora sigue el gráfico, es ideal para comparar cantidades en distintas categorías. Aquí muestra una gráfica donde la categoría son A, B, C y D y los valores están en el eje de las X. Por ejemplo, aquí podemos concluir en base a la frecuencia que la categoría D es la que tiene más frecuencia, que es el 8. Y la categoría que menos frecuencia tiene es la categoría C, con 3. Diagrama de barras donde las categorías son electrónica, ropa, alimentos, juguetes y libros en el eje de las axisas. Y por el eje de las Y tenemos el precio de venta o lo que se vendió en ese, pero en dólares, nos dice aquí que es en dólares. Entonces, aquí es ventas por categoría de producto. Aquí tenemos el mismo gráfico, pero en estilo de barras horizontales. Se coloca el dato igual y podemos observar aquí que la categoría que más tiene o que más vendió fue la de los alimentos y la que menos vendió es la de los juguetes. Ahí puede ocurrir que hay una celebración, entonces pues digamos que por eso se vendió más por alimentos. Bueno, eso depende del tiempo. Luego tenemos por aquí el histograma que dice que el histograma representa la distribución de datos, frecuencia de valores dentro de rangos específicos. Y aquí vemos una distribución como muy normal porque hay datos del 0 hacia la derecha y del 0 a la izquierda como bien distribuidos. El histograma, aquí tenemos que en la parte
del eje de las X tenemos el número de personas y en el eje Y está el rango de edad. Entonces vemos que inicia 23, luego 23, 27 y va hasta un rango de 57 hasta 62 años. También podemos concluir así a simple vista que en el rango en que más personas hay es entre 36 y 40 años y la frecuencia o el número de personas sería 52. Y en el que menos hay es más personas, es en el rango entre 57 y 62 y son solamente 2 personas las que hay ahí. Gráfico de dispersión. Como podemos ver aquí, los gráficos están distribuidos a lo largo y forman una línea vertical de izquierda a derecha que se va prolongando como en 45 grados. Dice, muestra la relación entre dos variables y ayuda a identificar patrones y correlaciones. Listo, aquí tiene este gráfico que también es de dispersión. La línea de dispersión, como pueden ver en las convenciones, la línea roja es la línea de tendencia y los punticos son las propiedades. Entonces aquí estamos colocando o haciendo un análisis entre el precio de un inmueble contra los metros cuadrados o el área, ¿sí? Y también esa línea de tendencia nos puede representar, nos puede permitir hacer unas estimaciones. Por ejemplo, aquí sabemos que el último valor, el último 500 metros cuadrados, ¿sí? Si decimos que, o qué nos dice esta línea, vean, si se dan cuenta, a medida que nos desplazamos a la derecha, van aumentando el área de las propiedades. Entonces, podríamos aquí, dice, estime, por ejemplo, cuál sería el valor de una propiedad que tiene 180 metros cuadrados. Entonces, nos desplazamos hasta la línea de tendencia y ahí nos desplazamos hacia la izquierda. Entonces, nos podemos dar cuenta que más cuando una propiedad tiene un área de 180 metros cuadrados, puede hacer una estimación de unos 370 millones. Aquí, por este lado, dice precio en millones. Bueno, aquí está, es más asequible esta cantidad que la que utilizábamos en la vez pasada, porque utilizábamos 2.5 por 10 a la 14. Son números bastante grandes, entonces aquí quise hacerlo así como para que lo entendamos un poco mejor. Y aquí sí, como si se dan cuenta, vean, a medida que nos y aumenta los metros cuadrados, también nos desplazamos hacia arriba y aumenta el precio del inmueble. O sea, es una correlación directa o positiva. Ahora tenemos el gráfico de pastel o torta. Especifica que representa proporciones dentro de un conjunto de datos útil para visualizar partes de un todo. Y aquí el ejemplo que tenemos es la distribución de programación, ¿cierto? Donde aquí lo que se quiere mostrar es el gusto por o las preferencias que tienen las personas por el lenguaje de programación. Y podemos ver que el lenguaje de programación que tiene más aceptabilidad es Python con 40%. Luego el siguiente es el lenguaje R con un 20%. Luego en tercer lugar está JavaScript con 15%. En cuarto lugar está el C++ con un 10%. Y ese mismo lugar con un 10%. Aquí representamos la misma, que es las preferencias del lenguaje de programación y es el mismo tipo de gráfico, que es el gráfico de torta. Solo que se separó un poco, digamos, el que tiene mayor preferencia, que es el Python, para hacer, digamos, la distinción, que es el 40%. Veamos la conclusión antes de pasar, digamos, a un análisis más detallado. Los gráficos en el análisis de datos, ya que permiten visualizar información de manera clara y efectiva. Cada tipo de gráfico tiene su función específica ayudando a comparar valores, identificar tendencias,
analizar correlaciones, mostrar distribuciones y representar proporciones. Su uso adecuado mejora la interpretación de datos y facilita la toma de decisiones basada en evidencia. Para análisis más avanzados se pueden emplear que profundicen en la exploración visual de los datos. Bueno, hasta aquí, digamos, está la presentación. Ahora voy a remitirme a esta parte para mostrarles qué es lo que se pide en esta sesión o cuál es la evidencia que ustedes deben presentar. Entonces, tenemos aquí que la evidencia es presentación en la que se dé a conocer los tipos de gráficos y funciones en el análisis de datos. Bueno, ya habíamos concluido que es una presentación de diapositivas y que debe realizar mínimo 5 gráficas, incluyéndole el código Python. Dice, en esta evidencia de aprendizaje, busca que se reconozcan los tipos de gráficos y su aplicación para análisis de datos. Elementos a tener en cuenta en la elaboración de la presentación. Dice, descargue las imágenes que se generan directamente en la plataforma para que realice su presentación. Por ejemplo, entonces nosotros realizamos la gráfica, descargar o hacer un print screen para llevarla, ¿cierto? Luego dice, instale las librerías necesarias para crear los gráficos. Ya hemos instalado las librerías desde el principio para realizar eso. Explique el uso de cada gráfica y los resultados obtenidos. Luego, copie el segmento del código utilizado para la generación de la gráfica. O sea, además de colocar la gráfica, debe colocar el segmento del código que se utilizó para generar la lineamientos para la entrega de la presentación. Dice, producto a entregar, presentación en donde se explique la funcionalidad de cada uno de los gráficos que se pueden utilizar para el análisis de datos. Luego dice, incluir portada con los datos del aprendiz. Extensión, máximo 10 diapositivas. Formato, dice que PP, PowerPoint. Para hacer el envío de esta evidencia, remítase al área de la y acceda al espacio de presentación en la que se da a conocer los tipos de gráficas y su función en el análisis de datos. O sea, van allá y suben la evidencia cuando ya esté todo listo. Listo, hasta ahí sería, digamos, lo que piden para esta evidencia. Entonces voy a salirme de aquí para regresar aquí a los tipos de gráficos. Entonces voy a mirar aquí, voy a ir mostrando lo que... Aquí yo tengo el archivo donde ya practiqué o tengo las gráficas y el código que se ha generado y las diferentes instrucciones o comandos para realizar estas gráficas. Entonces voy a crear un nuevo cuaderno aquí al frente. Yo ya abrí Anaconda, como se pueden dar cuenta por aquí, vean, aquí está Anaconda, con todas sus herramientas, y si necesita uno instalar algo más, pues aquí nos da la posibilidad. Bueno, pero entonces yo me fui por Jupyter Notebook. Bueno, yo como ya lo abrí, entonces lo voy a minimizar, perdón, y ahora sí entro aquí. Listo, entonces vean, tenemos aquí tipos de gráficos, ¿sí? Luego tenemos aquí el primer gráfico, el gráfico de líneas, y tenemos este código. En esta primera gráfica lo voy a ejecutar uno por uno, pero ya después sí los vamos a ejecutar todos en una sola, o sea, en un solo renglón, pero aquí lo vamos a ir ejecutando más o menos de una instrucción. Bueno, esta como es importante, listo, pero le hago el copy y ahora sí voy a crear uno nuevo para ir trabajando ya ese archivo nuevo y aquí, tipo notebook, cuaderno. Entonces esperamos a que lo abra, ya está procesando, ya lo abrió. Entonces voy a colocar aquí esas dos primeras instrucciones que dicen que importe pandas y también importe numpy y le da un alias para que las instrucciones sean más pequeñitas, para uno no utilizar siempre pandas cuando necesite la otra librería, numpy, solamente np. La ejecutamos con shift enter
Listo. Ahí ya las importó. Vamos a regresar aquí al otro y voy a tomar todo este paquete. Ah, bueno, les estaba diciendo que lo iba a hacer, déjenme ver. De una por una, entonces hagámoslo. Sí, es una por una para solamente este tipo de gráficas para que veamos qué va haciendo. Listo. Esta dice que asigne a la variable meses el rango a esas 12 variables, el principio o el final de cada mes. Por ejemplo, aquí coloca 2024-0101, que cree 12 periodos y que la frecuencia M quiere decir al final de cada mes. La ejecutamos, listo. Y entonces estoy pasando de un archivo al otro para ir ejecutando por lo menos estas instrucciones una a una, nada más. Entonces aquí a la variable precios le va a 50, como está mostrando cómo están variando los precios mes a mes o al final de cada mes. La ejecutamos con Shift Enter, listo. Ahora la siguiente instrucción es asignar también a DF los títulos, precios y el mes y los meses. Vamos a ejecutar esta instrucción también. Control B. Esto. Bueno, ya tenemos aquí. Ahora seguimos. Aquí dice que importe la librería Matplotlib. ¿Sí? Entonces la importamos también. Control C. Y por aquí la pegamos y la ejecutamos. Listo. Hasta el momento pues no nos muestra así datos. Aunque aquí en DF le podemos decir DF y presionamos Shift para que nos muestre, vamos a ver, que nos muestre la estructura. Vamos a ver, sigamos con la siguiente instrucción, por si esta está demorada. Volvamos aquí. Entonces, íbamos en esta instrucción. Ahora, a continuación, podemos colocar esta instrucción donde asigna mes, precio. Aquí ahorita, a continuación, está la explicación de cada instrucción. Mientras tanto, viéndolas una por una para que veamos qué realiza cada instrucción. Después si la colocamos toda, vean, aquí ya me salió la estructura con el DF, es demorada, pero salió, entonces muestra aquí que la estructura, vean, coloca el último día de cada mes, enero 31 del 24, 2024 0229, 2024 como el año 24 era bisiesto, entonces coloca aquí el 29 y al frente le está colocando variando a lo largo del mes, hasta llegar hasta el 2024, 12/31, ¿cierto? Hasta el último día del año de 2024, que es 70. Bueno, estoy colocó la estructura, voy a pegar la siguiente instrucción, la ejecutamos. Esto es interno porque no muestra todavía nada, pero aquí que muestra, está colocando, asignando mes, perdón, bien, ya nos mostró la gráfica, parte de ella. Entonces, si se dan cuenta, en estos punticos, esa bolita, ¿cierto? El estilo de línea, ven, ahí la muestra, es un guión que unido nos da esta línea. Y el color, dice color navy, que se supone que es este como azul oscuro. Bueno, continuando con estas instrucciones, ahora vamos a ver, va a colocar el título en la gráfica, ¿sí? Entonces, aquí dice plt.title y el título que debe colocar el gráfico de líneas, guión, precio mensual. Entonces, nos en el siguiente renglón, control B, la ejecutamos y esperemos a que nos salga. Ah, bueno, listo, salió ya la gráfica. Vean, aquí ya colocó el título. El título dice gráfica de líneas precio mensual. Listo. Entonces ahora veamos cuál es la siguiente instrucción. Me interesa ejecutar esta primera instrucción para la gráfica uno por uno para que ustedes se vayan dando cuenta qué es lo que hace. Aquí dice, nuevamente invoca la librería
le dice que le coloque la etiqueta mes. Entonces ahora en la gráfica nos va a aparecer, al ejecutar esta instrucción, la etiqueta mes. Esperemos un momentico. Listo, vean, aquí está el mes. No importa que no aparezca lo demás, ahorita vemos el todo y ahí sí podemos ver cómo es la acción. Entonces ya llegamos, vamos del mes, ahora sigue el precio. Entonces nos debe colocar ahora la etiqueta precio en el que la etiqueta precios en el eje de la Y. Entonces coloquemos la instrucción y ejecutémosla. Esperemos a que, listo, vamos a ver, esperemos que salga la gráfica, listo. Entonces vean, aquí dice precio, listo. Bueno, ya vamos a terminar estas instrucciones. Ahora dice que si es verdadero, colóquele cuadrícula. Si se dan cuenta, esta gráfica no tiene cuadrícula, ¿cierto? Control B. Y esperamos a que, listo, ya nos salió la cuadrícula. Listo. Ahora, la siguiente instrucción es, veamos a ver que no, ¿dónde está? Aquí. Listo. La pegamos, control B, la ejecutamos con control shift y dice, este es como el tamaño porque dice ancho width con 60 por 450. Vamos a ver si apareció algo. No, listo. Hasta aquí la ejecutamos instrucción por instrucción. Esta última instrucción, si la ejecutamos, la que dice muestre la gráfica, pues no la va a hacer, pero lo voy a hacer, la voy a ejecutar para que ustedes se den cuenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no la ejecuta? Control B y listo. O si la ejecutamos, pero no muestra el resultado en la pantalla. Lo que sucede es que cuando se realiza instrucción por instrucción, él inicialmente va plasmando la figura, ¿sí? Entonces, al ejecutarlo así, uno por uno, pierde esa continuidad y por eso no se muestra así. Por eso hay que ejecutar el bloque completo. Entonces, les voy a ejecutar aquí este bloque completo desde acá. Listo, lo voy a copiar. Y al ejecutar el bloque completo, tenemos aquí al final, listo, lo pego en ese renglón y ahora sí lo ejecuto. Con Shift. A ver. Como se dan cuenta ahí, nos dicen, bueno, ya nos sacó el resultado y veamos a ver cuál es el error porque dice que C is no definido. Listo, entonces hagamos esto. Listo, nuevamente voy a ejecutarlo, con Shift le quité ese, vamos a ver qué ocurre con esta serie de instrucciones. Listo, ya nos generó gráfica, como se pueden dar cuenta, tiene el título, en el eje de las abscisas colocó el 2024-03 se iba colocando como en impares para que no quede tan amontonado. Por eso es que se salta, digamos, el mes par. Vean, el 2 no lo tiene, el 6 tampoco, pero ahí está el dato, ¿cierto? Y la gráfica está completa. En el eje de las Y tiene el precio y aquí abajo la primera gráfica que la ejecutamos inicialmente una instrucción por instrucción, pero ahora sí nos toca toda para que no se pierda la continuidad en el lienzo donde se plasma la figura. Ahora voy a regresar un momentico aquí a este archivo, que es donde tengo el código Python ¿qué? De esa misma gráfica que acabamos de hacer. Dice que el gráfico de líneas es útil para mostrar tendencias datos continuos. Muestra el crecimiento o disminución de valores en periodos específicos. Ejemplos de ello es la evolución de las ventas mensuales, la temperatura por día o la inflación anual. Y el gráfico de barras es ideal para comparar cantidades en distintas categorías. Como podemos ver aquí, a continuación, tenemos el código donde se importan las librerías. También tenemos el mes. Vean, aquí estaba
que inicie en el mes, perdón, en el año 2024, día 1, que haga 12 periodos y que la frecuencia, que coloque el fin de mes de cada periodo. Debajo tenemos los precios que van desde 50 hasta el último de 70. Y luego define la estructura esa que veíamos allá. Ahorita vemos a ver, aquí creo que la tengo también. Luego la segunda parte importa la otra librería, la Matplotlib, y le hace el alias, ¿cierto? Escribe todo el código, lo personaliza de la gráfica, la etiqueta que va en el eje de las X, que es meses, la etiqueta que va en el eje de la Y, que es precio, que le coloque la cuadrícula y finalmente que la genere y por último que la muestre en pantalla. Entonces nos dice, aquí va la explicación, ¿no? Vean, ¿qué hace? ¿Qué hace? O sea, pandas, dice aquí. Dice, importa la biblioteca pandas y le da un alias PD. Este PD se le da para cuando no estamos escribiendo siempre pandas, sino solamente con PD la relacionamos. ¿Para qué sirve pandas? Es fundamental para el manejo de los datos en forma de tablas, data frame y útil para análisis de limpieza y manipulación. Veamos a ver, aquí tenemos la tabla, se vean. Entonces, ¿qué hace? Pandas permite crear estas tablas, como la veíamos anteriormente, al importarla, entonces él nos permite eso. Está colocando aquí el último día de cada mes y al frente el precio con que cierra ese mes o el precio o producto en ese mes. Aquí está el segundo mes que termina el 29 y así sucesivamente hasta el día 31 de diciembre de 2024 que alcanzó un precio de 70. Bueno, aquí sigue explicando una por una las instrucciones. Bueno, pero yo pues no las vamos a seguir viendo así. Pues aquí está explicando cada una de las instrucciones de este tipo de gráficas. Bueno, luego por aquí dice que importa la librería, que hace, nos explica también que dice alias PLT y para qué sirve, contiene funciones que permiten crear gráficos como líneas, barras de dispersión. Listo, vamos a continuar. Aquí dice que a la figura le asigna un tamaño de 10 de alto por 5 de ancho. ¿Qué hace? Crea una nueva figura de lienzo donde se dibujará el gráfico. Dice, define el tamaño del gráfico en pulgadas. Dice, 10 de ancho por 5 de alto, que ayuda a controlar la escala del gráfico. Personaliza, por ejemplo, la gráfica, le coloca eje de las X flechas, eje de las Y precios. Luego, si se dan cuenta, aquí está la bolita que dice que dibuja el círculo, que es donde van los puntos de la gráfica, el estilo de línea y el color, dice el color azul oscuro, que era el que veíamos allá. Luego siguen las etiquetas que sigue colocando en la gráfica. Desplacémonos hasta se muestra el gráfico en pantalla, es la última instrucción que dispara la visualización o la muestra. Entonces vamos a ver aquí ya el resultado final de esa gráfica. Dice, verás un gráfico claro con una línea azul, puntos marcados, ejes bien etiquetados y cuadrícula, todo sobre un fondo blanco ideal para comunicar cómo han variado los precios mes a mes. Listo, entonces ahí podíamos ver, vean, aquí lo tenemos otra vez nuevamente la gráfica. Y muestra, como se veía allá anteriormente, el inicio de cada mes. Pero aquí para no hacerlo tan amontonado, como decía, solamente muestra, digamos, los meses impares, ¿cierto? El 03, 05, 07, 09, 11 y el último que es el primer día de 2025. De todas maneras, aquí sí están los precios porque tenemos enero, que inició con 50. Si tenemos los datos por aquí, damos un momentico, serían enero, inicia con 50, luego 52 y 53. Entonces veamos los siguientes meses, si tiene eso, vean. Está 52, está por debajo de 52.5, digamos en febrero,
Y en marzo, entonces en marzo sería 53, vean, está por encima de 52.5, ¿sí? Bueno, y ahí nos va mostrando hasta diciembre, 1 de enero o el 31 de diciembre, y el precio 70, como se mostraba en la tabla. Veamos a ver aquí qué representa el gráfico. Eje de X horizontal, meses del año. Desde enero hasta diciembre representa el tiempo en la secuencia cronológica. El eje vertical Y, valores del precio del producto registrados mes a mes. La línea azul conectada con marcadores circulares muestra cómo cambia el precio cada mes, permitiendo seguir las tendencias de forma clara. Que es el precio, así como los combustibles a final de mes cambian el precio, que podía ser un tipo de combustible. Bueno, por poner un ejemplo, porque dice enero y 50. O sea, cambia de mes y el precio en este caso se incrementó. Aquí va una tendencia creciente, veámosla a ver, aquí está explicada, dice tendencia creciente, ¿sí? Porque pasa de 50 a 52, 53. Y dice que la interpretación es que puede inicial o el inicio de una tendencia alza, ¿cierto? Variaciones moderadas, o sea, puede mostrar la tendencia que es que el precio se va a ir elevando. Listo. Ahí se analizó el primer trimestre, dice aquí enero, marzo. Ahora veamos el segundo trimestre, dice por aquí, que el segundo trimestre de abril, junio, tiene en abril 51, 55 en mayo y 60 en junio. Aquí sigue esa tendencia creciente, dice tendencia el aumento, ¿sí? Porque ya aquí aumenta, vean, 4, aquí 5, está aumentando, se ha acelerado el aumento. En cambio, antes iba aumentando de una unidad, 51, 52 y 53. Listo. Y la interpretación dice, quizás hay un evento económico estacional como demanda de mitad de año que influye en el alza notable de los precios. Sí, aquí hay algo que ocurre porque el precio se ha incrementado más, ¿cierto? Mucho. Y el tercer trimestre, julio-septiembre, dice 62. Aquí hubo un descenso del precio en agosto y se recuperó en septiembre. ¿Cuál es la tendencia? Ligeramente inestable, pero en ascenso, sí. Es inestable porque 62 se disminuyó a 61 y luego subió a 63. Dice inestable, pero en, en ascenso, ¿cierto? Dice la interpretación, dice pequeña corrección en agosto, pero retoma el crecimiento, los ajustes del mercado o la variación. Luego tenemos el cuarto trimestre, octubre-diciembre, donde vemos que nuevamente este producto comenzó a crecer de 65 a 68 y luego a 70. Dice la tendencia sólida y ascendente. Entonces, ahí ya se ha analizado un producto que va en crecimiento mes a mes. Y la tendencia o la interpretación de este mes dice que en el cierre del año con precios altos, somos de fin de año, al final del año las personas comienzan a consumir más o a hacer compras, o pueden ser las compras de Navidad, bueno, y eso es una consideración en una tendencia alcista, ya muestra alcista. Sigamos explicando por lo menos la interpretación, no tanto el código. Dice, la tendencia general del gráfico, se aprecia una tendencia ascendente clara durante el año. Aumentó de 50 en enero a 70 en diciembre, lo que representa una variación del 40% entre enero y diciembre. El gráfico ayuda a detectar estacionalidades, picos y caídas atípicas, ritmo de crecimiento que puede ser lineal, acelerado o, o oscilante. Luego tenemos aquí por qué este gráfico es útil, o sea, el gráfico de líneas. Dice, para comparar intervalos de tiempo, detectar patrones de comportamiento. Ahí se puede detectar el comportamiento del precio que creciente para tomar decisiones basadas en una evolución histórica. También ayuda a ver anomalías como caídas bruscas o mesetas.
Listo, hasta ahí tenemos el análisis del gráfico de líneas. Ahora tenemos aquí el gráfico de evolución. Tenemos el código, ahora sí lo tenemos ahí, pero no lo vamos a mirar. No lo vamos a... Y aquí vemos que el gráfico de evolución muestra una área. Aquí tenemos los mismos datos, ¿sí? Sino que por eso quería realizarlo con los mismos datos para que veamos la diferencia, ¿no? Digamos la línea, vean, aquí es más suavizada, es diferente. Y en cada mes cubre, digamos, el área bajo la curva. Y aquí tenemos que el gráfico de evolución y gráfico de líneas pueden parecer similares. El análisis se hace en un gráfico de evolución, suele tener un enfoque simulativo, mientras que en el gráfico de líneas es más preciso y técnico. Vamos a ver sus diferencias en el análisis en detalle. Análisis tipo de gráfico de líneas. Vamos a ver. El objetivo principal es examinar cómo varía una variable en cada punto de tiempo, o sea, cómo está variando esa variable o el precio a final, digamos, de cada mes. Preguntas claves. ¿En qué mes hubo un aumento o disminución puntual? Entonces, también tenemos eso, ¿cierto? O sea, está haciendo puntual, dice. ¿Dónde están los picos o los valles extremos? ¿Qué tan abruptos fueron los cambios? Este análisis es más cuantitativo y se enfoca en fluctuaciones individuales ideales para cuando necesites tomar decisiones exactas, como encontrar el mejor momento de la compra o evaluar una anomalía mensual. En análisis típico de un grupo, de un gráfico de evolución, ejemplo, el área bajo la curva, dice, el objetivo principal es cómo ha progresado, crecido y acumulado una variable a lo largo del tiempo. Pregunta clave, ¿cómo se ve la tendencia general constante, acelerada o lenta? Entonces, sí, la pregunta, si ve que el análisis ya no es cuantitativo de cantidad, sino es de cualidad, dice, ¿cómo se ve la tendencia general? Si es constante, si es acelerada o si es lenta. O sea, ya estamos encontrando una de las diferencias en los dos, el gráfico de líneas, que es cuantitativo, y en el gráfico bajo la curva o la evolución, que es más cuantitativo. Aquí veamos las preguntas claves para que se diferencie de la otra. ¿Cómo se ve la tendencia general? Constante, listo, es la que ya leíamos, constante, acelerada o lenta. ¿Se percibe crecimiento sostenido o estancado o estancamiento? ¿Qué tan grande es el volumen visual acumulado al final? Dice, la sombra o el área bajo la curva enfatiza la magnitud y el desarrollo dado más emocional o interpretativa muy útil. Mostrar logros a lo largo del tiempo y comunicar el impacto visual. Aquí dice contar una historia de crecimiento y transformación. ¿Qué ocurre? Ejemplo aplicado al gráfico. Dice líneas, el precio subió 5 unidades en mayo y en junio. Evolución, la tendencia general muestra un crecimiento sostenido con más peso visual acumulado en el segundo. Ahí están que en el enfoque de líneas si ve es cuantitativo y se subió 5 unidades. Y en el enfoque de evolución es cualitativo, dice peso visual acumulado en el segundo semestre. O sea, el crecimiento fue sostenido. Y aquí tenemos una conclusión, dice, ambos gráficos parten de los mismos datos, pero el gráfico de líneas se usa para un análisis puntual y preciso, mientras que el gráfico de evolución da una lectura más global y común a lo largo del tiempo. El histograma ahora es la siguiente, el histograma. Veamos para qué y vemos la figura, no vamos a seguir mirando código, ¿cierto? Dice el histograma. Representa la distribución de datos numéricos mostrando la frecuencia de valores dentro de los rangos específicos. Dice que el gráfico de dispersión muestra la relación entre dos variables y ayuda a identificar patrones. El gráfico de Pastela, bueno, aquí está haciendo como un análisis o un corte breve descripción sería.
del gráfico es pastel, que representa proporciones dentro de un conjunto de datos útil para visualizar las partes. Y también nos dice que el gráfico de evolución representa cambios en variables a lo largo del tiempo o el espacio. Ahora sí, veamos el gráfico de barras. Tenemos el código. Aquí tenemos el gráfico de barras que les mostraba ya en la presentación, donde tenemos las categorías aquí en el eje de las Y, perdón, de las X, donde tenemos los productos, ropa, los alimentos, los juguetes y los libros. Y en el eje de vertical tenemos las ventas en dólares. Entonces podemos ver que el valor más vendido está en los alimentos y el valor que en la categoría que menos se vendió es en juguetes. Ahí ya podemos determinar que el periodo no es diciembre, ¿cierto? Porque en diciembre más juguetes por Navidad. Lo mismo podríamos decir que de los libros es a principio de año, pues tampoco estamos en esa época. Lo mismo que la ropa también se dispara en diciembre. Y la parte de electrónica sí mantiene como una constante ahí de pronto a lo largo del año. No hay, digamos, una época en que se diga que se utiliza más para comprar equipos electrónicos. ¿Qué representa este gráfico? La barra vertical muestra un total de ventas por categoría del producto. La altura indica el valor de ventas. Entre más alta, mayor fue la facturación, ¿cierto? Entonces aquí la más alta que muestra es los alimentos, entonces es el que tiene mayor facturación. Es ideal para comparar variables categóricas como productos, regiones o grupos demográficos. Análisis por categoría. Por ejemplo, los alimentos lidera $20,000 en ese producto, mostrando una fuerte demanda o alta rotación. Los juguetes tienen las ventas más bajas, lo cual puede indicar estacionalidad como baja fuera de Navidad. Nos dice que fuera de Navidad. Esto te permite decidir en qué categoría invertir más o diseñar nuevas promociones. La gráfica de barras horizontal. Quise hacer también esa misma gráfica, pero en sentido horizontal, para ver de pronto una variación, ¿no?, de ella. Dice, aquí tenemos nuevamente, ahora aparece en el eje de las X, las ventas en dólares, aquí las vemos, van desde 0 a $20,000 y la barra ahora se prolonga horizontalmente, ¿cierto? Y está la categoría en el eje vertical, que también son las mismas, vean, electrónica, ropa, alimentos, y alimentos muestra nuevamente, lo único que cambió fue la dirección y colocando el valor para hacerla más explícita. Entonces, con todos los datos y la personalización que se hace de las gráficas, como los títulos, los ejes de las Y, hacen que sea más fácil de interpretar la información de cada gráfica. Explicación paso a paso, no lo vamos a ver, pero ustedes pueden ver el archivo donde se explica cada instrucción para que tengan un mayor conocimiento de lo que se está en cada gráfica. Resultado, un conjunto de barras aplicadas de arriba hacia abajo, una por cada categoría. A la derecha de cada barra, el número exacto de las ventas cuando la gráfica es horizontal. Dice un gráfico limpio, legible y comparativo, ideal para informes o dashboard. Las gráficas de barras son herramientas fundamentales en el análisis de datos, ya que permiten visualizar información de manera. Su función principal es comparar diferentes categorías o grupos según sus valores, lo que facilita la identificación de patrones, tendencias y diferencias. ¿Para qué se utilizan las gráficas de barras? Veamos unas dos. Comparación de categorías muestra diferentes diferencias entre los elementos, por ejemplo, ventas por producto, cantidades de usuarios por país, etc. Detección de tendencias.
análisis de distribución, facilidad para la toma de decisiones y claridad en conclusiones, distribución de los datos. Se observa que los datos asignados a cada categoría varían, destacando la categoría de alimentos como la más alta, $20,000, y la categoría de juguetes es la más baja con $7,000. Y entonces ahí se pueden deducir algunas conclusiones al respecto en estos valores, ¿cierto? Como los que ya veíamos, que por lo menos como juguetes es una categoría baja, no estamos en Navidad. Comparación y uso de colores para mejorar. Listo. Entonces aquí tenemos el histograma, también tenemos el código de cómo para realizar la gráfica, y aquí en esta parte tenemos la parte de personalización, donde le colocamos el título al gráfico, que es distribución de edades, como lo pueden ver aquí. También la gráfica ya lo tiene, el número de personas en el eje de las X y el rango de edad en el eje de las Y. Luego va el estilo y la presentación o el despliegue de la gráfica en la pantalla. Entonces, como se dan cuenta, vean, en el eje vertical tiene los rangos de las edades entre 18 y 23, que es el primero, y el último entre 57 y 62. Y al frente de cada barra horizontal está la frecuencia o el número de personas que están dentro de ese rango. Por ejemplo, en la a 23 hay 17 personas y en la última de 57 a 62 hay 10 personas, pero aquí también podemos concluir que la frecuencia donde hay más personas es en el rango entre 36 y 40 años de edad, y son 42 personas. Y la que menos tiene es precisamente la última, el último rango entre 57 y 62, donde hay 2 personas. Y las respectivas personas de los títulos y en el eje de las X y las Y. Listo, aquí tenemos el código que se explica paso a paso, tampoco lo vamos a ver para no demorarnos mucho. Pues aquí en el archivo está la explicación de cada uno de los códigos y, como les decía, solamente íbamos a ver, digamos, la explicación de del diagrama de líneas, que fue el primero. Sin embargo, aquí están todos la explicación de paso a paso de cada uno de los códigos. Tenemos una que nos dice del histograma. Dice aquí, el histograma es una herramienta esencial para el análisis de datos porque permite visualizar cómo se distribuyen los valores en un conjunto de datos. Su principal función es mostrar la frecuencia con la que ocurren ciertos valores dentro del rango específico. Como veíamos anteriormente, se veía la frecuencia y al frente le colocamos el dato. Tanto es así que vimos en esta figura la frecuencia o el rango de edades donde había más personas, que es 42, y que es en el rango entre 36 y 40 años de edad. Listo, continuamos por aquí, vemos por aquí el código, que no como decía, no lo vamos a seguir, y también está para qué sirve o para qué se usa un histograma: identificar patrones, toma de decisiones. Ahora veamos las conclusiones a las que se pueden llegar. Dice, forma de distribución. Si el histograma tiene una forma de campana, la distribución normal. Y aquí están los 3 tipos de gráfico que se pueden presentar en un histograma. Dice, si está inclinado hacia el lado, es un sesgo positivo o negativo, dependiendo de dónde vaya. Dice, indica que la mayoría de los valores se encuentran en un extremo. Si es uniforme, significa que los datos están distribuidos de manera más pareja. 2, frecuencia de valores. Dice, los valores más comunes aparecen como barras más altas. Ver, los valores más comunes están señalados como las barras más altas. Si hay valores extremos o poca frecuencia, pueden ser outliers, o sea, datos atípicos que no son representativos.
Luego dice variabilidad y dispersión. Un histograma con barras muy juntas y conectadas sugiere poca variabilidad en los datos. Si las barras están muy separadas y distribuidas en un amplio rango, los datos son variables. Y la cantidad de clases que es bin, si los bin son demasiado pocos, la gráfica puede perder detalles. Si hay muchos bin, el histograma puede parecer muy más caótico. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de dispersión. Nos comienza indicando que la línea roja representa la tendencia general. A mayor tamaño de la propiedad, mayor precio. Bien. Está la línea roja, que es la línea de tendencia. Entonces, como podemos ver, los punticos representan la propiedad, ¿cierto? Entonces nos dice que si nos vamos desplazando hacia la derecha, o sea, a más metros cuadrados de la propiedad, vean, al desplazar, por ejemplo, desplacemos hasta aquí, hasta 180, y entonces el precio de una propiedad de 180 es más o menos como 375 millones de pesos. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo que veíamos en sesiones anteriores, donde teníamos el precio de la propiedad y el área de la propiedad, aunque allá llegamos a una conclusión diferente a la que llegamos en esta. Por ejemplo, aquí llegamos que si nos vamos desplazando hacia la derecha, o sea, a mayor área de la propiedad, también va subiendo el precio de la propiedad. Listo. Según la línea de tendencia, que es la línea roja, y los punticos indican. Listo. Entonces, continuamos. ¿Qué aporta la línea roja? Es una regresión lineal, estima la relación entre las variables, nos permite ver si la línea en general a más metros cuadrados, mayor precio, si es lo que se concluyó. Puedes usarla para hacer predicciones, aproximaciones o detectar propiedades que se alejan de los patrones, ¿cierto? Entonces, sí, se pueden hacer predicciones, o sea, aproximadas y detectar propiedades que se alejan, por ejemplo, si la propiedad de 100 vale, tiene metros cuadrados de 180 y no de 160, si se dan cuenta, es mayor la de 150 y el precio, por lo tanto, es mayor. Listo, aquí tenemos el código. Crear gráfico, bueno, se explica en detalles, personalizar el gráfico, que es colocarle el título, y por último, mostrar o desplegar en pantalla el gráfico sequeado. Veamos algunas de estas conclusiones. Dice que el gráfico relación lineal entre superficie y precio. Si la línea de tendencia asciende, como aquí indica que a mayor tamaño, mayor precio, una correlación positiva. Ahí es lo que se llama correlación positiva. O sea, mayor precio, o sea, las dos variables crecen proporcionalmente o disminuyen proporcionalmente. O sea, una variación o una correlación positiva. El gráfico de dispersión es una herramienta clave en el análisis de datos porque permite visualizar relaciones entre relacionando dos variables, lo que es área de la propiedad contra el precio, dos variables. Veamos gráfico y ponemos ahora por aquí el gráfico de pasteles, tenemos el código que genera, y aquí tenemos las preferencias en los lenguajes de programación. Vemos que hay, permítame en un momento, yo miro, hago un poquito más pequeña esta para que lo podamos ver en más detalle. Listo, es el tamaño preciso. Entonces dice preferencia y podemos ver alrededor los lenguajes de programación como Python, R, JavaScript, C++ y Java. Y las preferencias de visualización según esta gráfica de torta o de pastel nos muestra que la mayor preferencia es Python con 40% y seguimos en orden contrario a las manecillas como giran las manecillas de reloj, podemos ver que el segundo en preferencias es el lenguaje R. Tenemos JavaScript en 15% y en los siguientes lugares está C++ y Java con un 10% para completar el 100% de la torta.
Y veamos la última conclusión que tenemos aquí. Dice, los gráficos desempeñan un papel crucial en el análisis de datos, ya que permiten visualizar información de manera clara y efectiva. Cada tipo de gráfico tiene su función específica, ayudando a comparar valores, identificar tendencias, analizar correlaciones, representar proporciones. Su uso adecuado mejora la interpretación de datos y facilita la toma de decisiones basada en evidencia. Para análisis más avanzados se pueden emplear herramientas interactivas que profundicen en la exploración visual de los datos. Bueno, listo. Y aquí terminamos esta parte del despliegue de figuras o diferentes o tipos de gráficos y su función. Listo. Entonces veamos, permítame, regreso. Me ubico por aquí. Listo. Entonces, esta es, digamos, la sesión de tipos de gráficos y su función en el análisis exploratorio de datos. Entonces, resumiendo, hay que hacer una presentación, dice que es en PowerPoint, según decía lo que leíamos, ¿cierto? En la lista de chequeo o en la guía de aprendizaje, que nos dicen lo mismo, ¿no? O nos orientan, sino que nos orientan. Cada una tiene su punto de vista. Bueno, entonces, nos dicen que debemos hacer una presentación mínimo de 10 diapositivas, donde se presentan como mínimo 5 gráficas diferentes, donde se incluye la gráfica y el código que la genera. Y también debemos hacer un análisis al respecto a las gráficas. Ustedes me dirán si tienen duda referente a la presentación del día de hoy o Profe, yo tengo una pregunta en base a los al trabajos que respecto. tenemos que entregar esta semana. No Sí, entiendo señor. bien el formato en que toca entregarlo, si es en video o es en un documento PDF. Solamente hay uno que hay que presentar en video y ese, si no me equivoco, es el tercer trabajo, después, el que está después ¿de qué? Teníamos la infografía, que es el primero, el segundo es el cuestionario y el tercero es el video. Yo les voy a enviar para que les quede de último la guía de aprendizaje. Déjenme ver si la tengo en este momento aquí. Aquí, sí, vean, aquí está, la guía de Eh, aprendizaje, para que la Profe, vean. Sí, señor. entonces estos tres trabajos que estamos viendo desde el viernes de la semana pasada hasta hoy son todos en video, ¿sí? No, sí, sí, dos en video, porque el primero describe, el primero dice, no, no, perdón, creo que es uno solo, porque en en el primero es una infografía, ¿cierto? El segundo es el cuestionario. El tercero es el video donde se muestran la instalación de la herramienta Python y Anaconda. ¿Y qué era lo otro que se mostraba ahí? Y se hace una narración de que está funcionando correctamente, más o menos, ¿cierto? Pues mire, espera un momentico aquí, vean, si me devuelvo, aquí la tengo, dice presentación, para que ustedes la vean, vean. Aquí donde dice 3, lo resume todo, vean. Dice, este primero, lo voy a remarcar aquí para que lo vean, dice infografía, ¿cierto? Infografía de las metodologías del análisis de datos y su relación con el negocio, listo, esa es la primera. Luego tenemos por aquí la segunda que dice, vean, cuestionario sobre los elementos básicos de la estadística y el proceso de preparación de los datos, que es el cuestionario. El tercero, vean, es el video. Dice aquí, quitemos esto, dice el video, descripción del funcionamiento de la herramienta Python para la manipulación y visualización de la información. Ese es el video, ¿sí? La cuarta fue la que veíamos, déjenme ver, hoy es viernes, la que veíamos este martes pasado, que dice informe en el que se identifican las variables y los componentes estadísticos a partir de una situación planteada, ¿cierto? Y ahí la situación planteada era la de las propiedades y el área, ¿cierto? Y que dice aquí
presentación en la que se dan a conocer los diferentes tipos de gráficos y su función en análisis de datos. Esa es la del día de hoy, donde hay que hacer una presentación. Y la última, la de la semana entrante, que es esta que está aquí, que dice informe de resultados obtenidos del análisis de datos exploratorios realizados en el caso de estudio. Bueno, entonces le vamos a ver con más profundidad y solamente señalar que hacer para esta evidencia. Entonces, vean, tenemos que es el informe en que se identifiquen, perdón, presentación en la que se den a conocer los datos, perdón, los tipos de gráficos. Entonces lleguemos a esa evidencia. Si ustedes miran este documento que tengo aquí, en cada una dice lo que hay que hacer. Vean, por ejemplo, aquí tenemos la actividad, comprender las metodologías y dice cómo se debe realizar materiales, evidencias, pero lleguemos a la del día de hoy. Vean, aquí tenemos la información. Vámonos, actividad de entender los conceptos básicos de la estadística, que es el cuestionario. Aquí es cuestionario sobre los elementos básicos de la estadística. Implementar herramientas a librerías, no, todavía no. Listo, vean aquí. Esta es la del video. Descripción del funcionamiento de la herramienta Python para la manipulación. Y dice lo que debe mostrar en ese video. Están aquí los lineamientos de ese. Luego sigue por aquí esta. En las variables, como decía, esa fue la sesión anterior. Y aquí están los lineamientos para la presentación de esa. Pero lleguemos a esta. Vean, aquí esta es la del día de hoy, si no me equivoco, déjenme ver un momentico que dice aquí. Presentación en la que se dan a conocer los diferentes o los tipos de gráficos y su función en el análisis de datos. Quitemos eso un momentico. Comparte el archivo. Y te pongamos esto. Me aparece por ahí. Supe la presentación. Un anuncio. Listo. Bueno, entonces estábamos en esto. Vean, dice, esta evidencia de aprendizaje busca que se reconozcan los tipos de gráficos y su aplicación para el análisis de datos. Elementos a tener en cuenta. Descargue las imágenes. Ahí, como ustedes pueden ver, ya las estaba descargando, ¿cierto? Diga, instale las librerías, eso ya se hizo. Explique el uso de cada gráfica y los resultados obtenidos. Listo, ahí se estaba haciendo la explicación. Dice, utilizado para la generación de gráficas. Bueno, ahí es lo que se debe hacer. Ahora dice aquí los lineamientos para la entrega de la presentación. Dice, el producto a entregar es presentación en donde se explique la funcionalidad de cada uno de los gráficos que se pueden utilizar para el análisis de datos. Incluir portada con los datos del aprendiz, extensión máximo 10 diapositivas, el formato debe ser PowerPoint, en los PDF. Y la otra, y dice aquí que para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio presentación para dar a conocer los diferentes tipos de gráficos y su función en el análisis de datos. Listo. Hasta ahí llega. Y entonces, si ustedes ingresan a este documento, ahí les dice en qué formato, qué deben hacer, como en este caso 10 diapositivas, y que deben incluir una gráfica y el texto y dar una explicación. Se las voy a enviar también hoy, aunque creo que ustedes ya la tienen porque yo las he enviado. Regreso un momento allá. Entonces, ahí está en la guía de aprendizaje cada una de las evidencias que hay que enviar, lo mismo qué se debe hacer y en qué formato. Y también dice, por ejemplo, como máximo 10 diapositivas, en otra dice máximo 10 minutos en el video y en otra máximo 10 hojas en un informe que hay que hacer, ¿sí? Entonces, ¿algo otra pregunta al respecto? O reviso de todas maneras el chat por si me han enviado algunas preguntas. Mientras, si ustedes tienen alguna otra duda. Bueno, veo por aquí que no hay preguntas en el chat y no hay más preguntas así
directas. Entonces, les recuerdo que esta grabación la subo mañana para que si ustedes tienen alguna duda, pues puedan volver a consultarla, o los que no pudieron asistir por causas de su trabajo, por motivos de su trabajo, entonces la puedan ver. Y entonces no se les olvide continuar con enviando las evidencias. Recuerden que ya la semana entrante tenemos la última sesión, es la última evidencia, ¿sí? Bueno, como creo que no hay más, entonces terminamos la sesión del día de hoy, dándole las gracias por la asistencia y que tengan un buen fin de semana. Sí, Viviana, perdón, Viviana, cuéntame. Viviana, no la escucho, me alzó la mano. Si quiere, Viviana, no sé si es que no tiene activado el micrófono o lo puede hacer por el chat. Entonces, o parece que no, Viviana quitó la manito, entonces parece que no. Bueno, entonces como no hay más preguntas, entonces ahora sí nos despedimos. Que tengan buena noche y buen fin de semana. Hasta luego, profe. Profe, gracias, feliz noche. Muchas gracias.